Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en la entrega de hoy, realidades políticas de lo que estamos viviendo. Estamos a 12 días para que los hondureños acudan a las urnas y voten por la candidata o los candidatos de su simpatía en el nivel electivo presidencial. Igual va a pasar con los candidatos a diputados y las alcaldías en 298 términos municipales. Nuestros invitados de hoy para ver lo que está pasando en la actividad de política de Honduras, la licenciada Ivonne Ardón y el abogado Emilio Hércules son miembros de la Unidad de Fiscalización, Transparencia y Financiamiento de los partidos políticos. A hoy, ¿qué tenemos? Han tenido enormes dificultades, les hemos abordado a lo largo de todo este proceso electoral. Es una dependencia clave en el proceso de transparencia y adesentamiento de la clase política en Honduras, pero no han tenido recursos. Antes de presentar la realidad en gráficos, ¿cómo han trabajado estos meses? Licenciada Ardón, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido compañero. Al pueblo hondureño, pues es placentero poder estar con ustedes esta noche y contarles lo que hemos estado haciendo durante estos 90 días casi de proceso electoral, donde pues con muchas dificultades, como usted lo ha mencionado, hemos acompañado a los candidatos, a sus responsables financieros y a los partidos políticos para que cumplan con lo que la ley establece, partiendo de que la institución es una entidad preventiva. Nosotros no castigamos, sin embargo, se nos ha querido poner en esa posición y a raíz de eso, pues es que hemos tenido esas dificultades financieras donde todavía la institución no cuenta con un presupuesto aprobado para poder darle seguimiento al origen, uso y destino de los recursos que tanto los candidatos y candidatas y los partidos están invirtiendo en el marco de este proceso. Ha sido un reto. Hemos logrado capacitar, quizás no al 100%, pero sí hemos hecho esos esfuerzos gracias al apoyo que hemos tenido del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres, que están ejecutando los fondos de la Unión Europea a través de un proyecto que está enfocado a las instituciones electorales en Honduras. Es decir, los procesos que han impulsado es con cooperación externa. Así es. Y hemos tenido también el acompañamiento, hay que mencionarlo, de los partidos políticos que también han mostrado un interés en que se vea la diferencia en este proceso electoral, de que ellos tienen un grado de responsabilidad para acompañar a los candidatos y candidatas. Recuerde que la unidad no limpia la política porque nosotros no seleccionamos a los candidatos, no verificamos su procedencia antes de que sean inscritos. Nosotros vemos desde que son inscritos como candidatos hasta que se cierre el proceso electoral, cuando ya viene esa parte de la fiscalización y la rendición de cuentas que les corresponde. ¿En qué sí han logrado dar ese paso al frente y tener una claridad hoy a 12 días de que los hondureños acudan a las urnas y certificar ustedes, abogado Hércules, que efectivamente en esto sí hemos cumplido, en estos elementos sí tenemos una claridad que han fallado los aspirantes a cargos de elección popular y como tal, este es un proceso que en algún momento ustedes lo van a entregar a la población hondureña para que certifique quién sí cumplió y quién se metió por la puerta de atrás, porque seguro estamos que algunos que serán seleccionados por el voto popular quedarán con una deuda de no haber cumplido con un requisito que como tal les transparenta como candidatos a cargos de elección popular. Buenas noches, abogado. Buenas noches también a la comisionada Ivonne, al pueblo hondureño que nos mira. La verdad es de que es innegable, y lo hemos manifestado en muchas ocasiones, de que esta falta del presupuesto especial para las elecciones generales, sin lugar a dudas, ha impactado y ha diezmado las actividades que tenía ya programada la unidad para este proceso de elecciones generales. Pero, sin embargo, la ley de financiamiento
ya tiene marcadas algunas acciones que debe realizar el Pleno de Comisionados con el equipo de trabajo técnico de la unidad para cada etapa del proceso electoral en cuanto a lo que es la fiscalización y la supervisión a los partidos políticos y los candidatos. Esta unidad desde el inicio y de manera preventiva comenzó a trabajar con los aliados estratégicos, los partidos políticos en primer lugar, sociedad civil de igual manera y también con la cooperación internacional de manera preventiva y preparándonos para lo que iba a ser este proceso. No contábamos con la no aprobación del presupuesto electoral a pesar de que fue enviado al Congreso Nacional desde el 20 de junio, pasaron todos estos meses y la historia que todos conocemos en el Congreso Nacional, sin embargo, se ha logrado salir adelante con muchas actividades. El proceso de capacitación a los partidos políticos, a los candidatos, se ha logrado en alguna manera. ¿Cuántos de los aspirantes lograron capacitar o que por lo menos ustedes como miembros de la unidad de política limpia le pueden decir, llegamos y les explicamos, allá de ellos si no cumplen? Antes que nada, la obligación de rendir cuentas la tienen todos, desde el que gana al que pierde, el que va en la casilla 1, el que va en la casilla 23. Entonces, desconocimiento de la ley ninguno la puede alegar. El proceso de capacitación se logró en 10 puntos o zonas del país en donde nosotros convocamos a los 5 partidos políticos, a sus candidatos, y ellos tenían que llegar de manera voluntaria para poder ser capacitados por el personal de la unidad. También el apoyo que tuvimos del PNUD, ONU Mujeres, entre otros actores, para que pudiésemos tenerlos preparados a ellos. Eso fue muy importante. Por otro lado, tiene que haber una supervisión, un monitoreo de todas las actividades que se están realizando en el marco del programa Euroelect, financiamiento de la Unión Europea, el apoyo técnico del PNUD. Se está obteniendo el monitoreo de radio, televisión, para poder tener nosotros ese insumo que es importante para la unidad y que puede servir para cotejar posteriormente en una auditoría documental los informes que tienen que presentar los candidatos. Y también es importante manifestar y señalar y dar a conocer de que de una manera diezmada, pero lo vamos a lograr hacer, el famoso auditoría in situ en la concurrencia que manda la ley, lanzar equipos de auditores tierra adentro en los departamentos y municipios con mayor carga electoral para poder supervisar, monitorear y, lo más importante, cuantificar el gasto que está realizando cada uno de los candidatos. ¿Les ha sorprendido, abogado Hércules, licenciado Ardón, lo que se ha observado? Quedémonos en las principales ciudades del país, sin descartar que también en el interior hubo gasto, pero ha habido mucha promoción a nivel de las grandes ciudades. ¿Era lo que ustedes esperaban con la visión que se logra, a pesar de no tener una investigación puntual por la falta de recursos, lo de esta campaña, o lo consideran normal? Bueno, hemos visto un despliegue sin duda alguna de mucha publicidad en exterior y sobre todo en las principales ciudades. Por ejemplo, nosotros nos desplazamos a diferentes sectores del país para capacitar y desde que usted entraba a la ciudad, los postes ya no le cabían otro afiche más. Y eso pues ahí nos muestra de que efectivamente hay un flujo de recursos que se están invirtiendo. Cuantificarlo en este momento sería irresponsable de nuestra parte porque tenemos que constatar versus la información que cada candidato entrega a la unidad, el valor de los afiches, el valor de los stickers, el valor de esas vallas, de los micros perforados, de todo lo que se esté utilizando para captar la intención del votante. Y eso nos va a llevar a nosotros básicamente a poder decirle a la población después del 15 de diciembre, que es la fecha tope que tienen los candidatos para presentar sus informes de rendición de cuentas, cuánto recurso se movió en el proceso de las elecciones generales. Y la unidad va a poder tener la capacidad de decir cuánto a nivel presidencial, cuánto a nivel de diputados, de alcaldes, y vamos a buscar diferenciar inclusive por municipio, porque eso le va a permitir entonces saber al candidato que salga electo cuánto le costó cada voto que obtuvo en el proceso de las elecciones.
esos datos son los que le deben de servir también a los partidos para reinventar sus campañas en el próximo proceso electoral. Porque hasta este momento hemos visto mucha propaganda en medios de comunicación y en los cierres de campaña donde nosotros pues hemos acompañado a algunos candidatos para fiscalizar realmente que lo que nos vayan a declarar en sus informes es lo que nosotros hemos podido constatar. O sea, tienen veeduría. Sí, claro que y sí. estos días, por cierto, esta semana, el próximo lunes es ya el cierre y entra el silencio electoral. Hay quienes meten toda la batería, decimos nosotros en estos días. ¿Van a tener esa supervisión a nivel de qué lugares? Porque sabemos que tienen sus limitantes, abogado. Bueno, la auditoría in situ tiene que irse reflejando en la concurrencia del caso, así lo manda la ley. Eso es lo primero que tenemos que tener claro todos. Vamos a lanzar y desplegar equipos de la unidad para que puedan supervisar estas actividades. Estamos ya en la última etapa del periodo de publicidad y propaganda que contempla la ley electoral en el artículo 222, que va a finalizar precisamente este próximo fin de semana, el lunes a la medianoche de la próxima semana. Inicia el silencio electoral y volveremos a ver un gasto significativo hasta el día de las elecciones, en donde los partidos políticos, los candidatos presidenciales, hacen el mayor gasto logístico en alimentación, transporte y otros. Y eso lo supervisan también lo del día de, es decir, el 29 arranca todo, quizás otros lo harán el 28, y lo que pasa el propio día de la votación, donde hay mucha movilidad, hay alimentación, hay, bueno, ya está apoyo económico. Todo eso lo supervisan. El 9 de marzo desplegamos equipos. Sí. Nosotros, el día de las elecciones primarias, la unidad tenía equipos desplegados precisamente para eso, para monitorear, supervisar y cuantificar el gasto que está teniendo cada candidato. La unidad, a diferencia de los demás entes electorales, tiene actividades previas al proceso electoral, durante el proceso electoral, y la mayor carga que tiene la unidad es posterior al proceso electoral, porque debemos de realizar las auditorías documentales, los requerimientos a los sujetos obligados, citatorios a sujetos obligados, también la aplicación de multas y sanciones y también, y lo más importante, informar al pueblo hondureño de cuál fue el resultado de las investigaciones que realizó la unidad. Sabemos que hay personas que requieren un resultado inmediato, sin embargo, esto no es que el día siguiente de las elecciones. Por eso es importante que se despliegue este equipo, que esté tierra adentro. Definitivamente no vamos a poder llegar al 100% de los lugares que teníamos previstos como pleno de comisionados al momento de aprobar el presupuesto, pero por lo menos en las ciudades de mayor carga electoral, ahí habrá auditoría in situ, habrá equipo de la unidad actuando en la concurrencia que manda la ley para poder tener ese insumo y verificar y cotejar la información que nos mandan los candidatos posteriormente al proceso electoral. Recordemos de que no haya un presupuesto no quita la obligación que tienen los candidatos de rendir cuentas 15 días después de las elecciones. ¿Y sienten que esto le dio algún grado de, no digo libertad, de tranquilidad a los sujetos obligados, a los aspirantes a cargos de elección popular, en decir, ¿y para qué vamos a presentar nosotros si no tienen dinero? ¿Qué lograron advertir ustedes en este proceso? Porque de más de, son 2.000 cuantos los sujetos obligados, 2.193 candidatos. 2.193. Incluyendo las candidaturas independientes. 2.193 y de ellos solo 957, creo que era el último dato que tenía, son los que han presentado la documentación que les certifica que son personas transparentes. Bueno, es que para eso era la importancia de los procesos de capacitación que la unidad desarrolla. Uno, para hacer la conciencia de que la ley ya establece que cada candidato debe de aperturar una cuenta diferenciada para poder llevarle esa trazabilidad de los recursos que están invirtiendo en campaña, ya sean recursos propios o las aportaciones que puedan recibir de personas naturales o jurídicas. Eso en número uno. Número dos, también que conozcan cuáles son las evidencias con las que se deben de acompañar cada gasto que se realiza. Eso le da al sujeto obligado la tranquilidad de que
cada inversión que se realizó, además de que se puede verificar la procedencia del dinero, también se puede identificar que el gasto se realizó, porque en muchos espacios se da la discrecionalidad de que no hay facturación con CAI. Y ahí es entonces donde se puede abrir una puerta de presentar recibos simples por valores que superan los 100.000 lempiras y que realmente no se hizo ese gasto. Entonces, es una forma de lavar dinero. Por eso el Pleno de Comisionados estableció un techo para usar los recibos simples. Ningún sujeto obligado puede presentarnos dentro de su informe recibos superiores a los 50.000 lempiras, porque eso va a evitar que los candidatos inflen fondos. Tal vez recibieron una buena cantidad de recursos, pero no hicieron sus transacciones a través de las instituciones que ya tienen sus facturaciones con CAI. Aun y cuando no hayan presentado la cuenta bancaria, nadie le puede aparecer con un recibo de 52.000 lempiras. No. Por eso el Pleno determinó ciertos techos. Ahora, si compran en el comercio, pues las empresas tienen sus facturaciones y ellos declaran al azar de manera separada. Y eso es una garantía para la unidad que ninguna empresa se está prestando para entregar facturaciones con valores que superen los 50.000 lempiras. Eso está debidamente aprobado por el Pleno. Ahora, cuando nos hemos acercado a los sujetos obligados, les hemos hecho énfasis de que la cuenta no solamente basta abrirla, tienen que registrarla ante la unidad. Y hoy por hoy, pues, ese porcentaje del 47%, que son los únicos que han acreditado cuenta, a nosotros nos informa la IVA que ya hay un 70% de los listados que el Consejo Nacional Electoral envió al sistema financiero que ya han aperturado cuentas. O sea, la aperturaron para ellos, pero no la reportaron. Pero no la han acreditado ante la unidad. Y la unidad, los datos que muestra son los candidatos con cuenta registrada y acreditado su responsable financiero, que para nosotros es la persona que se va a responsabilizar por la presentación y subsanación del informe que presenten entre el 1 y el 15 de diciembre. ¿Cómo están las damas? Hay muchas damas que aspiran a cargos de elección popular y le pregunto esto porque la teoría que nos han trasladado siempre es que son más responsables ustedes en el manejo financiero. ¿Se cumple aquí o es para todos igual que no reportaron? No, por el contrario, las mujeres son las que más han acreditado su cuenta bancaria y las mujeres son el mayor número de responsables financieros que están trabajando en este proceso electoral. Así que la mujer no solamente está presente en las juntas receptoras de votos, sino que también son las responsables financieros de varones y de mujeres en este proceso electoral. Muy bien, Ivonne Ardón y Emilio Hércules con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, tenemos unos gráficos que vamos a mostrar en cuál de los niveles selectivos es donde hubo más responsabilidad por parte de quienes aspiran a cargos de elección popular. Hay reincidentes, ahí pusimos imágenes de la contienda interna y primaria del 9 de marzo. Muchos han pasado a esta recta final y algunos de ellos ni reportaron en marzo ni han reportado ahora. Ya volvemos. Seguimos al banquillo, aquí con nuestros invitados de hoy, hablando del proceso de financiamiento, transparencia y fiscalización de los aspirantes a cargos de elección popular. ¿Quiénes son los que más han cumplido, abogado Hércules? Bueno, nosotros, fieles al compromiso que tenemos como Pleno de Comisionados a cumplir el principio de transparencia y de máxima publicidad que establece la ley, semanalmente hemos hecho de conocimiento público cómo va el comportamiento de los partidos políticos y de cada uno de sus candidatos. Muy específicamente en la obligación que establece el artículo número 11 de la ley, que ese es el de la bancarización. La bancarización es la que permite la trazabilidad de los fondos que están siendo utilizados en esta contienda electoral, que nos identifica el origen, el uso y el destino de los recursos por parte de cada uno de los candidatos y que va a permitir saber
cómo se está comportando cada uno de los candidatos. Esta semana hicimos ya uno de los... Esta es la última, por cierto, porque ya no hay espacio y tendremos que esperar diciembre. Es correcto. Esta semana, lo lanzamos precisamente hoy. Importante señalar, ya este es de los últimos informes de bancarización porque ya está finalizando el periodo de publicidad y propaganda, arranca el silencio electoral, no tendría sentido ni tampoco lógica que un candidato aperture una cuenta bancaria la próxima semana porque ya... Aunque conociendo cómo son los políticos de nuestro país, son capaces que mañana anden en ese tipo de trámites y argumenten que no pudieron llegar por asuntos de tomas de carretera, porque aquí todo se vale. Han tenido casi 4 meses para aperturar la cuenta bancaria. Alguien que le llegue con una cuenta de el 19 de noviembre, no la aceptan, no es válida. Lamentablemente la ley no lo prohíbe, sin embargo, en el informe que va a emitir la jefatura de auditoría va a aparecer el hallazgo de ese candidato que, en el caso hipotético que usted plantea, que presente algo a estas alturas del partido, porque ya la próxima semana están totalmente prohibidos los gastos de publicidad y propaganda y esperaríamos solamente los gastos del día E, que usualmente los cubren los partidos políticos, no los candidatos per se. Estamos mostrando en este momento cómo fueron la acreditación por parte de los candidatos presidenciales. Son 5 candidatos presidenciales. Todos cumplieron. Todos han cumplido, así es. Tanto la candidata del Partido de Libertad y Refundación como los demás candidatos, los caballeros de los demás partidos políticos, han cumplido con la acreditación por parte de sus candidatos presidenciales y eso es muy bueno porque marca la pauta para los demás candidatos que están participando dentro de cada uno de los partidos políticos. Es decir, aquí vamos por parte. Este es un reflejo que el candidato de la Democracia Cristiana cumplió, la candidata de Libre cumplió, el candidato del PINU cumplió, el del Partido Liberal cumplió y el del Partido Nacional, en el orden que se presenta, que todos cumplieron. Así es. Y sucedió lo mismo en las elecciones primarias. Los candidatos presidenciales todos cumplieron. El problema lo vamos a encontrar en las candidaturas de candidatos a alcaldes y también de algunos diputados que no están cumpliendo con la responsabilidad de la apertura de cuenta bancaria, de acreditación ante la unidad. Si gusta, pasamos a la que sigue. Vamos a la siguiente gráfica. En el análisis que tiene la unidad de fiscalización y transparencia. Sí. Aquí estamos... ¿En qué nivel? Estos son partidos. Sí. Estos son los partidos. Los partidos también son sujetos obligados y tienen la responsabilidad de aperturar 2 cuentas. Uno, para recibir los fondos o las aportaciones del sector privado. De particulares, digamos. De personas naturales o jurídicas. Y la otra cuenta es la de fondos públicos, porque todos los partidos reciben una porción de recursos por parte del Consejo Nacional Electoral. Es la famosa deuda política. Y también les dan algunos fondos diferenciados para procesos de capacitación a los miembros de las juntas receptoras o para otro tipo de gastos que ellos puedan incurrir. Entonces, los partidos tienen también, son sujetos obligados siempre. Ahora, aquí vamos a ir por parte. Vamos al anterior, porque allá sí están los 5. Ahí dejemos eso, están los 5. Es decir que en el caso del siguiente recuadro o la siguiente gráfica, vamos a la siguiente producción. Aquí nos detenemos, no está el PINU. No está el PINU. El PINU todavía no ha acreditado las 2 cuentas bancarias ante la unidad ni el responsable financiero que les va a presentar su informe de rendición de cuentas. Ahora, vamos por parte para aclarar. En la anterior proyección, quien acredita es el ciudadano. Es el presidencial. Es decir, aquí en la número 1, quien debió acreditar es Nelson Ávila, por citar el PINU, Rixi Moncada, Narria Fura, Salvador Narrala y Mario Rivera. Correcto. En la siguiente es... El partido. Es el partido de la Junta Directiva. Entiéndase, la Coordinación de Libre acreditó, el Consejo Central Ejecutivo, el Comité Central y la Democracia Cristiana se acredita como el directorio. Así es. El PINU, la Junta Directiva del PINU... Es el que está pendiente. Sí. Importante señalar que se les autorizó apertura de cuenta desde el 1 de septiembre.
a los candidatos, partidos. los partidos fue a partir del 1 de agosto. Perdón, sí. Y los sujetos obligados, los 3 niveles electivos, presidencial, diputados y alcalde, a partir del 1 de agosto. Por eso es que el comisionado mencionaba que ya han tenido 4 meses. Hace suficiente tiempo. Es imposible que vayan a decir que no pudieron aperturar una cuenta de banco por cualquier justificación, porque han tenido 4 meses. El mayor riesgo al que se exponen es que no van a bancarizar los recursos. Y hay temores de ustedes que al no tener una cuenta puedan hablar hasta de lavado, que ese fue uno de los grandes objetivos que tuvo el legislador cuando creó estas instituciones, evitar que dinero sucio se metiera a la política, como en su momento efectivamente por procesos que ha acreditado el Ministerio Público ha pasado. Claro, por eso es que la unidad siempre ha sido enfática en acompañar a los candidatos. El trabajo de la unidad es para que las campañas que ellos desarrollan no se vean manchadas, no se vean a futuro, porque no es hoy que eso va a salir a la luz. Esto, usted ya ve toda la información que ha circulado de quienes han recibido recursos del crimen organizado y no salió después de las elecciones, salieron años posterior. Al final de cuentas, aquel sujeto obligado que no apertura cuenta es el que corre mayor riesgo porque no puede justificar el origen de los recursos. Y ustedes como unidad nos llaman. Allá en el caso de las juntas directivas de los partidos es un asunto muy personalizado de ellos. Si no la quieren presentar, no la presentan, ustedes solo registran. No están remitiendo como otras instituciones del Estado que mandan el recordatorio. Ustedes paguen, ¿no? Citando muchas dependencias que públicamente lo hacen. Mire, el partido político o el candidato que incumpla con esta obligación de aperturar la cuenta bancaria diferenciada va a tener una tremenda dificultad para poder justificar cuál fue el origen de los fondos y de los recursos que utilizó en la contienda electoral. Y en el caso de los partidos políticos es más delicado, porque los partidos políticos usualmente en contienda electoral reciben fondos públicos que provienen del CNE, que provienen de los impuestos de los hondureños, y que al no tener una cuenta bancaria diferenciada, ellos tendrán que explicar de dónde lo obtuvieron, por qué lo metieron en la cuenta donde lo metieron y no como manda la ley de financiamiento. Los candidatos a diputados, candidatos a alcaldes que incumplen con esta normativa también se exponen a que posteriormente no puedan cumplir con la obligación de rendir cuentas y esto los conlleva a que después aparezcan en las listas que no les gusta aparecer de la Unidad de Política Limpia y se les aplica las sanciones como se les aplicó a aquellos 1.493 de las elecciones primarias de 2025. Que por cierto aquí voy a hacer un alto, pues ya tenemos los de los diputados que vamos a ver cómo están y los alcaldes, pero quiero hacer un alto porque a futuro ustedes van a seguir poselección. Han planteado la posibilidad y valorar en el nuevo Congreso una reforma que les permita a ustedes tener mucho más puntualidad en el proceso de investigación. Lo que nos decían, poner una fecha límite, el que no la presentó a hoy automáticamente se le aplica una sanción por esta cantidad y que el Congreso no vaya a aparecer con las famosas amnistías o los perdones, entre comillas, que eso es lo que ha jorobado prácticamente a la institucionalidad en Honduras, porque al final un trabajo que ustedes montan y que es con trabajo de campo, en una tarde, noche en el Congreso se los votan. En segundos se va ese trabajo hecho. Bueno, nosotros sí hemos considerado pertinente que la unidad debe de tener reformas a su marco jurídico. En primer lugar, el hecho de establecerle términos para el no recibir ya más cuentas acreditándolas ante la unidad es uno de los tantos. Sin embargo, ya el propio sistema financiero, como la ley solo dice, el sistema financiero puede, no dice debe. Entonces la unidad no puede ordenarle, mantenga o siga aperturando cuentas hasta tal fecha, porque los bancos pueden ellos determinar en qué fecha ya no seguir aperturando cuentas. Y ese es el riesgo que mucho candidato está corriendo en este momento, que van a llegar al sistema financiero
y les van a decir, lo siento, pero nosotros ya no estamos aperturando este producto diferenciado para reportar los gastos de campaña. Entonces, no porque sea una decisión de la unidad ya no seguir acreditando cuentas, es que el sujeto obligado se va a ver con esa dificultad. La dificultad la van a tener desde que lleguen al banco. Ya el banco no va a seguir aperturando cuentas bancarias y eso ya los pone a ellos en una vulnerabilidad mayor de que no van a poder bancarizar todos los recursos que han invertido en campaña. Y como se ha dicho desde el principio, los partidos tienen conocimiento, la unidad ha sido una entidad en donde semana a semana informa qué partidos, qué niveles selectivos y sacamos los listados que también los compartimos con los partidos políticos para que ellos hagan su propio monitoreo y le den seguimiento a los candidatos por nivel electivo y por departamento. Eso también permite que los sujetos obligados por esas circunstancias de que se me ha olvidado, de que siempre dejo estos temas de cumplimiento de la ley para después, no puedan alegar ignorancia o cuando la unidad tenga que aplicar las multas, porque las multas se han aplicado para este proceso de elecciones primarias y se van a aplicar para aquellos que incumplan en las elecciones generales. Esperando, insistimos, que no vaya a aparecer el órgano legislativo aplicando los perdones, que ya les ha ocurrido a ustedes. No, las prórrogas y los perdones, ¿Sí? Las amnistías. Ese es el gran eso, problema. como usted muy bien lo dijo, debilita la institucionalidad y ya ha quedado demostrado, pero de manera sobrada, cómo necesitamos fortalecer al sistema electoral en nuestro país. El tema de las reformas electorales es una imperiosa necesidad que tenemos en Honduras. Ha quedado evidenciado en el Consejo Nacional Electoral, que tiene una ley relativamente nueva. Ha quedado evidenciado en el Tribunal de Justicia Electoral también, que es con el que trabajan ustedes. Que es una ley que es todavía más nueva. En el caso nuestro, es una ley que fue creada en el 2016. Las condiciones sociopolíticas de nuestro país son muy distintas a las que habían en el 2016. El mejor ejemplo que nosotros podemos ver, lo vemos aquí cerca, en México. Se fiscalizan las elecciones desde el 93. Y como hay elecciones que son federales, estatales, municipales, cada 2 años le hacen reformas a estas leyes porque va cambiando la condición en la que se tiene que fiscalizar. Tenemos que dejar claro el tema de las redes sociales, tenemos que dejar claro cómo va a funcionar la institución, también darle límites a los candidatos, el tema de los techos, cómo va a ir evolucionando, porque hay diputados que tienen un techo de 4.5, hay otros que tienen un techo de 2.8 millones. Entonces, hay una serie de cosas que van a ser tremendos retos para el nuevo Congreso, del partido que sea. Me parece a mí que es un tema que el pueblo hondureño ha quedado evidenciado y es muy notorio que se requiere un cambio radical en el sistema electoral. Vamos en el nivel electivo de los diputados. Son 128 por cada partido. Por cada partido. Sí. Los propietarios. Solamente las casillas. Los suplentes no entran. No. Solo era el propietario de los 128 por cada uno de los 5 partidos. Sí, no sé si los pequeños lo lograron acreditar, que ese es otro tema que ya lo vamos a profundizar con la democracia cristiana y el pino socialdemócrata. Bueno, estos son nuestros futuros diputados, lo que estamos viendo en este momento. De 105 el Partido Nacional, es decir que hay 23 que todavía están pendientes del Partido Nacional. En el Partido Liberal hay 25 candidatos a diputados que no han cumplido con la acreditación de su cuenta y el responsable financiero. En el caso de Libertad y Refundación, solamente 55 de los 128 candidatos. Hay 73 candidatos a diputados de Libre pendientes. En la democracia, bueno, vamos a ir por orden. El PINU tiene 39. De mayor a menor. El PINU tiene pendientes 89. Así es. Y del Partido Democracia Cristiana, solamente 31 candidatos ha presentado su cuenta. Con 97 pendientes, si es que estos últimos cumplieron con sus planillas totales, porque ese es otro asunto que está por ver con el Consejo Nacional Electoral. Hay reincidentes, sabemos que ustedes tienen la limitante
ahora de no dar nombres, pero si revisamos de los que pasaron de la sábana, como lo titulamos nosotros, del 9 de marzo a hoy, que van ya con 128 los 3 partidos que fueron a primaria. Hay unos que no presentaron ni en primaria ni ahora, tienen algunos casos. Bueno, la unidad del Pleno de Comisionados emitió el segundo informe de rendición de cuentas y en resumidas cuentas, valga la redundancia, hay 15 candidatos a alcalde de los 3 partidos políticos que participaron en las elecciones primarias que siguen en la contienda actualmente, pero le van a adeudar al Estado de Honduras una multa por 79,000 empiras. Estamos hablando de alcaldes. Candidatos a alcaldes actuales que están participando en el proceso de elecciones generales del 30 de noviembre, que llevan consigo una multa de 79,000 empiras, y también algunos de estos 15, no todos porque algunos han entregado extemporáneamente, pero algunos deben todavía el informe de transparencia ante la unidad. Nosotros hicimos público el listado total de los 1,493 candidatos que incumplieron con la ley, y de estos pues los 15 tienen especial enfoque porque muy probablemente van a ser alcaldes, van a salir electos. y van a salir electos en sus corporaciones municipales, y es importante que el pueblo sepa cómo se comportan en algo tan pequeño como es la rendición de cuentas de la contienda electoral. Entonces, si en lo pequeño están fallando, no nos imaginamos ya siendo candidatos electos. ¿Y de los diputados tienen algún número o todavía no lo han cuantificado? Los diputados electos, los 128 de los 3 partidos cumplieron, y son los que más cumplimiento tuvieron en el proceso de las elecciones primarias. Y los que van a la reelección, porque hay muchos sí están cumpliendo. Todavía hay candidatos a diputados que no han acreditado su cuenta bancaria en este proceso. Por eso la importancia de estarle informando al pueblo hondureño de qué candidatos, de qué partidos y en qué niveles selectivos sí ya cumplieron con lo que la ley establece. Apertura diferenciada de la cuenta, acreditarla ante la unidad junto a su responsable financiero. Ese es el primer paso. Bueno, revisen la actitud de los políticos, pueblo hondureño, a los electores, porque este es un proceso que no es complejo, ¿verdad? Y para un político, y sobre todo para... No es que vamos a excluir a los que van por primera vez, pero los que ya han estado, están y aspiran a seguir, no abrir una cuenta, no tener ese desprendimiento de presentar una documentación legítima en tiempo y forma, pues alguien diría, algo ocultan. Algo seguramente están ocultando de un proceso. ¿Cuánto tiempo le lleva, abogado Hércules, hacer un trámite de estos? Mire, el primer paso es la apertura de la cuenta bancaria. Una vez que está legalmente inscrito ante el CNE, se convierte no solamente en un candidato, sino que un sujeto obligado con responsabilidad de transparentar los recursos que van a ser utilizados. La unidad por ley tiene que emitir los formatos de registro, de inscripción del sujeto obligado con el responsable financiero, la cuenta bancaria, y una vez que lleva esta documentación ante la unidad, no se tarda más de 10 minutos. Muy bien. Hago la pausa. Cuando regresemos vamos a revisar con la licenciada Ardón el tema de las redes sociales. Muy bien. ¿Cómo se está trabajando en un proceso en donde el insulto, la diatriba, han llegado a niveles insospechados? Nos faltaron los alcaldes también. Nos faltan los alcaldes. Nos faltan los alcaldes, Sí. perfecto. Vamos a la pausa. Esta noche al banquillo, en nuestro cara a cara de hoy, el tema de las redes sociales, aquí en Al Banquillo. Cara a cara es presentado por Jet Stereo Blue Day Sale. El momento es ahora. Compra con los mejores descuentos del año con Jet Stereo Blue Day Sale. ¿Cómo lo van a trabajar, licenciada Ardón? ¿Qué están revisando ustedes? Porque esto sí perfectamente se puede, desde un despacho, revisar lo que está pasando a nivel de todo el país. Tienen los expertos, les han estado llegando también denuncias de que revisen puntualmente cuentas.
¿Es viable tener un informe fidedigno o cercano a la realidad? ¿Cómo se está manejando este mundo de la social media? Bueno, esto también forma parte del monitoreo que la unidad realiza. Es una actividad que por la falta de recursos, pues estamos haciéndonos acompañar de el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos están haciendo este proceso de monitoreo con una empresa que nos va a entregar a nosotros la información. Sin embargo, desde la unidad, desde su departamento de comunicación, también se hace un muestreo en donde vamos identificando la campaña, que busca generar caos en la población, el desmérito hacia los candidatos y particularmente hacia las mujeres. Por eso la unidad el día de hoy lanzó esa campaña de que no debe de haber más violencia de género en este proceso electoral, pero también enfocarlo a que las mujeres necesitan que haya más financiamiento para ellas para que puedan realmente participar en igualdad de condiciones versus los caballeros, y hacer el llamado a los partidos que también apoyen a las mujeres financieramente para que puedan realmente tener esa participación y lograr posicionarse dentro de una posición, ya sea en el Congreso Nacional o en una corporación municipal. El monitoreo es sencillo, ya las propias redes tienen ahí un mensaje donde le dice cuándo la red es pagada, eso se puede cuantificar, y en el caso de que las redes sociales sean orgánicas, cada candidato en el formato 001, que es el que le mencionaba el comisionado Hércules, que se utiliza para la acreditación de la cuenta y el responsable financiero, ahí también están registradas las redes sociales que ellos van a utilizar, quién es el administrador de esa cuenta, cómo podemos nosotros contactarlo en caso de que se esté utilizando esa red social para atacar a los candidatos que están participando. Y cuando hay ataque, cuando se utiliza para denigrar, para señalar, ¿ustedes han logrado denunciar algunas de estas cuentas? Porque eso se puede, en este mundo de la tecnología, a la matriz para que cierre las mismas o llamar a ese candidato para tener o trasladarle un llamado de atención cuando se pasa la línea, que ha sido muy frecuente, por cierto. Claro, es que usted va a ver, por ejemplo, que la mayor cantidad de ataques que se están dando en las redes no son por los que están postulándose a un cargo de elección popular, sino que de las personas cercanas de los diferentes partidos políticos. Incluso muchas cuentas falsas. Claro, que ese es otro elemento. La unidad tiene que notificarle al Consejo Nacional Electoral para que sea la entidad que regule el proceso electoral el que sancione o pida que se suspenda esa red social. ¿Y lo han hecho? ¿Han tenido casos puntuales, licenciada Ardón? Mire, nosotros hemos enviado ya al Consejo Nacional Electoral un informe que llevaba el único objetivo de identificar la propaganda anticipada, porque esa es una facultad que tiene la unidad de informar al CNE que candidatos iniciaron campaña en medios de comunicación sin que se hubiera autorizado la campaña, que era el 1 de septiembre. Esa sí es una responsabilidad de la unidad. Estamos trabajando en ese nuevo informe que se debe de remitir al Consejo para que sea el Consejo Nacional Electoral, al igual que la suspensión de la propaganda en los medios, que vaya también junto con ese informe. ¿Quién es el que más ha abusado? ¿En qué nivel electivo? Es que están en los dos niveles selectivos, pero como le menciono, no son los propios candidatos. Sí hay uno que otro que alza el tono de voz con las publicaciones que realizan, pero cuando usted mira realmente los mensajes son de las personas que militan en los partidos, y ha llegado a tal grado de exponer a las mujeres particularmente, si son operadas, si no son operadas, si andan siliconas, si no andan siliconas, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el proceso electoral, porque eso ya es violentar la privacidad de aquel candidato o de aquella candidata.
inclusive de las autoridades que están en los órganos electorales. Por eso es que la unidad ha hecho siempre un llamado a la cordura, hay que bajar las pasiones. No es de esa manera que la población hondureña quiere que se le quite el crédito a un candidato o a otro, es mostrando lo que yo puedo hacer una vez que llegue a la toma de decisiones y no queriendo soslayar la vida privada de las personas o desmeritando las actividades que se realizan. Somos una institución que hablamos de prevención, que hablamos de transparencia, pero en el marco del respeto que se debe de llevar los procesos electorales, también los partidos tienen un grado de compromiso de bajarle el tono a estas campañas tan agresivas. Es la campaña más compleja en cuanto a la agresión que usted ha vivido. Yo recuerdo de las actividades, va a decir exagerado, del siglo pasado, de la campaña del 97, por citar algo. De ese tiempo, yo desde ese periodo tengo de conocer a la licenciada Ardón. Si comparamos ahora, ¿es la más caliente? Sí, esta ha sido una campaña bastante virulenta. Las expresiones salidas de tono realmente han pasado los límites del respeto, cuando en procesos electorales anteriores sí se habían dado uno que otro incidente, pero este ha superado sin duda alguna la moral de los que están participando en los procesos electorales y de los que están cerca de los candidatos. Es un momento en que debemos de llamarnos a la reflexión, porque no es de esa forma que vamos a captar la intención del voto del elector. Bueno, estábamos pendientes, voy a retomar lo de los alcaldes, con el tema de las gráficas. ¿Cómo están los procesos de las 298 alcaldías? Porque solo tiene que abrir cuenta el candidato a la alcaldía, regidores no. Es correcto, así es. En el caso de la corporación municipal, quien rinde cuentas ante la unidad por toda la planilla de regidores, el vicealcalde, en este caso va a ser el candidato a alcalde. Él delega a su responsable financiero, él acredita su cuenta bancaria ante la unidad en el tiempo y forma como lo establece la ley. Semanalmente hemos hecho de conocimiento público cómo va el comportamiento de los candidatos a alcalde por los diferentes partidos políticos. Y para leer ese gráfico en palabras sencillas, se lo vamos a decir de la siguiente manera. De los 298 candidatos a alcalde que tiene el Partido Nacional, 230 sí acreditan su cuenta bancaria. Pendientes, hay incluso pendientes. En el partido que mayor responsabilidad ha mostrado, hay pendientes. Hay pendientes. De los 298 del Partido Liberal de Honduras, 207 sí están acreditando, los demás no. En el caso de Libertad y Refundación, de los 298 candidatos a alcaldes que tiene, 123 están acreditando cuenta bancaria, responsable financiero, y vemos algo bien peculiar, y es de que en los partidos que son alternativos, en los partidos que no tuvieron un proceso de elecciones primarias, que no tuvieron la experiencia de rendir cuentas ante la unidad, vemos un bajón drástico. En el caso del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU, únicamente 44 candidatos a alcalde de los 298 están rindiendo cuentas ante la unidad. En el caso de la Democracia Cristiana, únicamente 14 y solamente hay un candidato independiente. Que está obligado también. Que están obligados todos. ¿Cuántos independientes hay? ¿Tiene el número exacto usted ahorita, comisionada? Bueno, el Consejo Nacional Electoral había informado de que habían 20 solicitudes de candidatos independientes. Oficialmente la unidad no ha recibido por parte del Consejo Nacional Electoral el listado sí. De estos sujetos obligados. Ni la banca. Ni la banca. Pero hay uno. Hay uno que ya acreditó. Así es. Es un Quijote en este universo. Y bueno, esa es la realidad de los candidatos a las alcaldías. Ahora, quien hace este proceso, deja claro y manifestado cuál es el origen de los recursos que está utilizando. Deja claro ante la unidad, ante el Estado de Honduras, que sus recursos están siendo de origen cierto, que hay conocimiento de la procedencia de qué persona natural o qué persona jurídica
le está aportando a la contienda electoral. El resto de candidatos que no está en este listado que nosotros tenemos y que estos números que vemos en la gráfica, se desconoce cuál es la procedencia de los recursos que está utilizando. Se desconoce si los recursos que están utilizando son lícitos o son ciertos hasta este momento. Bueno, es una realidad que ahí la tenemos. Y recordando que 15, son 15 va, 15. que van a la reelección y son alcaldes, no han presentado. O sea, alguien diría en el lenguaje popular, hay 15 que están pandos ahí, que por lo menos si van a la reelección deberían de dar el ejemplo. Hago una pausa y venimos al cierre. Rando, vamos a presentar una lista de los candidatos a las alcaldías que incumplieron, pero esto es de las elecciones internas. Muchos están corriendo ahora para la general y ojalá tengan el desprendimiento de responder. Hablando de los alcaldes, ahí quedan. Los tiempos son claves. Ustedes de cara a las generales van a rendir un informe antes de la declaratoria para que se deje al descubierto quienes sí cumplieron y salieron electos y van a ser autoridad en el próximo cuatrienio en diputados y alcaldes. Sabemos que los presidenciables, los 5, cumplieron. ¿Cuáles son las fechas que tienen previstas y que son claves, licenciada Ardón? Bueno, la ley establece que los sujetos obligados en los 3 niveles selectivos del 1 de diciembre al 15 tienen que presentar su informe. Si lo presentan el 16 ya tienen la primera multa. Y los partidos políticos que también tienen que presentar su informe tienen 20 días hábiles, es decir, al 30 de diciembre los partidos deben de entregar también su informe de gastos de campaña de este proceso electoral. ¿Cuánto se ha gastado? ¿Hay alguna idea así general? ¿Cuánto se gastó en las primarias? Por ejemplo, ¿sí se lo cuantificaron? Se está cuantificando todavía. Recordemos que el proceso de auditoría documental se atrasó por las 2 prórrogas que otorgó el Congreso Nacional vía decreto legislativo, ocasionando un retraso de más de 4 meses a lo interno de la unidad. Es decir, hoy no sabemos cuánto se gastó en la primaria. Parte de lo que vamos a informar nosotros al pueblo hondureño va exactamente eso, la cuantificación del gasto por las elecciones primarias por parte de los 3 partidos que participaron en ese momento. Sin embargo, volviendo al tema de las preocupaciones y los retos que tenemos para lo que viene en las generales, la mayor dificultad se le va a presentar no solamente a la unidad, sino que a los candidatos, porque en esos 15 días que manifiesta la comisionada, los que tienen la obligación de rendir cuentas son cada uno de los candidatos, hayan resultado ganadores o hayan resultado perdedores. Y al no contar con un presupuesto especial para poder llevar a cabo las actividades, en esta ocasión, hoy por hoy, no habrán unidades móviles de recepción de informes. ¿Qué significa eso? Que tendrá que venir desde Ocotepeque todos los candidatos a alcaldes a Tegucigalpa a rendir cuentas. Tendrán que venir desde Tocoa los candidatos a rendir cuentas. Desde Islas de la Bahía, todos aquí a Tegucigalpa. Cuando antes tuvieron esa facilidad y aún así, con la facilidad que se otorgó en las primarias, hubieron muchos que quedaron deudores con el Estado de Honduras por la aplicación de sanciones y con la unidad por el informe de transparencia. Bueno, y aquí sabremos qué tan responsables son para cumplir con lo que manda la ley. Claro, nosotros tenemos como meta que antes de que el Consejo Nacional Electoral haga la declaratoria de las elecciones, estará recibiendo por parte de la unidad el listado de los candidatos que presentaron informe y de quienes no, para que antes que reciban la credencial que los acredita como diputados, como alcalde o en el nivel presidencial, primero le rindan cuentas a la unidad de cómo financiaron su campaña. Muy bien, le agradezco. La licenciada Ivonne Ardón y el abogado Emilio Hércules, ambos comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos. Por su sintonía, muchas gracias.